El Estado debía de tomar el control de este mercado que estaba en manos de las organizaciones criminales. Quienes dieron la puntapié inicial al desarrollo de la ley fueron las organizaciones sociales. Esa es una semilla. Está pronta para poner la semilla. Esta es la semilla que te vas a llevar. La marihuana parecería ser mucho menos peligrosa que otra cantidad que son ilegales. ¿Qué tipo de droga es la yerba? La más consumida en Uruguay. ¿Y acaso la marihuana no tiene chance de convertirse en el nuevo mate? Posiblemente pase a formar parte del paisaje, ¿no? Se va a transformar quizás en un mate más, ¿no? En un termo y un mate. Está bien la decisión que tomó, está bien. Después viene la práctica, ¿qué sé yo? La germinación se define como el proceso mediante el cual una semilla se convierte en plántula. Es Mujica ese, ¿no? La tierra es la expresión del cambio constante y permanente. Trasplantar es sacar una planta con sus raíces del lugar en que está plantada y plantarla en otro. ¿Y a nosotros qué nos pasa? ¿Hasta qué punto somos capaces de llamar la atención para ser el centro de atracción? Hemos sido capaces de grandes hazañas futbolísticas. Hemos visto nacer al cantante más importante de tango de toda la historia. Un país chiquito cuyo suelo llano no posee ni un litro de queroseno. Ahí es donde vamos a plantar la marihuana. ¿Qué opina el mundo de nosotros? ¿Y nosotros qué opinamos? En el capítulo anterior vimos cómo se fertilizó el terreno parlamentario para llevar a cabo esta idea de ley. En este capítulo vamos a abordar las repercusiones de esta ley. Este es el capítulo 3 de Guía 19.172. Mi nombre es Matías Cavani, estudiante de comunicaciones. Para mi tesis final, pensé en el cannabis. Más de una vez me han tildado de miedoso, de conservador e incluso de careta. ¿Sabes cuál es el origen del término careta? Proviene del sur de Brasil. Você careta, decían, para referirse a quienes no usan drogas. El Uruguay, al regular la marihuana, ¿estará derribando caretas? ¿O por el contrario, dividirá a la sociedad en una brecha inexorable entre fumadores activos y fumadores pasivos? Llamé a mi compañero Miguel y le planteé estas preguntas. ¿Nuestra sociedad se volverá adicta? ¿Nos volveremos perezosos, paranoicos? Decidí enfocar mi tesis de carrera en los riesgos a los que nos enfrenta la Ley 19.172. Queríamos investigar las repercusiones tras el anuncio de esta ley. La mirada de los extranjeros, una vez contabilizada en estadística, nos arrojaría sin dudas datos interesantes. ¿Estamos? So, are you agree or disagree with the Uruguayan's marijuana law? Maybe you think we are crazy people. Let me translate. Le acabo de preguntar si está de acuerdo o en desacuerdo con la ley 19.172 que pretende regular la marihuana en Uruguay. I'm from Canada. I agree. You agree? Yeah, of course. Pessoal, sou a favor. It's okay. It's okay. Yeah. La Totally regulación. agree. Totally agree. Okay. You? You are not agree. No, she's quite conservative. No están de acuerdo. De Paraguay, no de acuerdo. Porque a la vista te das cuenta. Y sí, te das cuenta a la vista. También te das cuenta un poco de la cara, si están mirando alrededor, si están comiendo algo, lo saborean distinto. Digo, o son turistas o no son turistas. Agree. Bastante agree. Ah, pensé que eras extranjero por la cámara. No, yo laburo con la cámara. Estoy laburando. Bien.
¿Puede ser que está en cuadro esto? Miguel. Miguel, ¿qué hace? Miguel Soca. Tanto tiempo. ¿Hace qué, como 10 años? Sí, fácil. Bueno, chiquilines, ¿qué se ¿Están conocen? laburando con eso todavía? Sí, estamos haciendo un programa. Bueno, vamos, Miguel. Bueno. Totalmente a favor. A favor. Porque como lá no Brasil não é liberado, a gente pode vir pra cá. Não, tô brincando, gente. Brincando. No, I do not agree. You are not agree? No. Not here and not in Brazil as well. Okay. I agree. You agree. Yes. Pues yo estoy de acuerdo. Yo en desacuerdo. Una desacuerdo y otra de acuerdo. De acuerdo. Eu não concordo. No de acuerdo. I would not support an open marijuana law. Disagree. I would disagree with the law here. Somos adultos para pagar impuestos y debemos ser adultos para consumir aquello que nos apetezca tranquilamente. So you are agree or disagree with marijuana's law here in Uruguay? I agree. Okay, thank you. Me parece que es una buena idea. Marihuana, no soy de acuerdo. Estoy de acuerdo. De acuerdo. No lo voy a hacer, pero si los otros quieren hacerlo, dale. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, la estamos investigando, ¿no? Para uso medicinal, concordo. Para uso população, não. Eu concordo. Concordo. Sí, nos parece bien. En Estados Unidos, ahorita en Miami, actualmente donde vivimos, pasaron una ley para el consumo y la crecedera de cannabis, pero no pasó la ley. Desgrabamos la encuesta con la intención de obtener una estadística de la opinión pública. Miguel decía que esta encuesta no era representativa de todo el mundo extranjero, porque los turistas que se acercaban a Uruguay representarían solo una parte del mundo, la de los turistas interesados en conocer Uruguay. El Uruguay natural promocionado a través de los futbolistas, del cine uruguayo y en menor medida de las embajadas de Uruguay en el mundo. Lo que podemos hacer es buscar internamente, buscar en el interior. Bien. ¿Sí? Me parece bien. Decía, lo que vamos a hacer es, no vamos a ir puerta a puerta. Vamos a esperar que pase la gente y hacerle nuestra propia encuesta. ¿Sí? ¿Y qué barrio? Decidimos llevar adelante la encuesta a personas locales, es decir, uruguayos en un barrio multisocial como el barrio Cordón. Perdona, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Del 1 al 10, ¿te simpatiza cuánto la ley de la marihuana? 7. Gracias. Perdona, ¿te puedo hacer una consulta? Del 1 al 10, ¿cuánto te simpatiza la ley que regulariza la marihuana? 10, gracias. Lo hicimos, casualmente, en la plazoleta frente a la Facultad de Ciencias Sociales. Esa fue la señal para dictaminar el próximo paso. Miguel, prende. Alumbrame acá un poquito. Para acá, alumbra. Vamos. Hola, ¿estamos grabando? Hola. Tenemos una reunión con Verónica Filardo, ¿puede ser? Sí, es acá, es al fondo a la derecha. Dale, muchas gracias. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, por sus pasillos. Traemos nuestra investigación, o al menos nuestro inicio de investigación. Sí, adelante. Permiso. Adelante. Verónica, estamos filmando, ¿sabés ya? Ya vienen con la filmación. Matías, un gusto, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Y habían comentado, ¿no?, que íbamos a venir. Sí, Estaba me arreglado. habían dicho. Verónica. Dime. Nosotros empezamos nuestra investigación. Para un poquito. Hay un aire prendido, ¿no? Sí. ¿Se podrá apagar? Sí, ¿Cómo sí, no? sí. ¿Cómo no? A ver si así está mejor. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como te decía, nosotros hicimos esta investigación. Te la voy a mostrar. ¿Por qué es que hay tanta variedad de encuestas, de resultados, no? Hay variedad de resultados con el mismo diseño muestral, las mismas preguntas, ¿eso tú decís? Sí. A ver, ¿qué es lo que hiciste tú? Bueno, yo hice... Lo que pensé fue un barrio multisocial, a mi entender, como puede ser Cordón,
me parece. ¿Y eso de dónde lo sacas? Del sentido común. Y eso les da representatividad social. ¿Para qué estás haciendo esto, Matías? ¿Me Esto es decías? una investigación sobre la ley, sobre la regulación de la marihuana en nuestro país. Programa de televisión, ¿no? Y es para hacer un programa de televisión. Exacto. Para pasar información sobre esto. ¿Y no te gustaría tener algún tipo de otra información? Por ejemplo, ir a algún curso que están haciendo acá, un diploma en la Facultad de Ciencias Sociales, para... La socióloga Verónica Filardo nos invitó a presenciar un taller a cargo del reconocido sociólogo Rafael Weisse, como parte de un seminario sobre drogas que se estaba desarrollando en la misma Facultad de Ciencias Sociales. Hacia allí nos dirigimos. ¿Está prendida la cámara? Bueno, estamos por entrar al diploma de drogas que está dando Rafael Weisse, sociólogo en ejercicio. Permiso. Hola. No, una pregunta, porque a mí me mandó Verónica Filardo, este es el diploma, ¿no? No, pero dale, pasá adelante, sí, te oyen y te ven mejor. Dale, vení. Ah, bueno, dale. No. Lo que me di cuenta es que yo estuve haciendo una investigación tratando de encontrar cosas sobre la ley 19.172, ¿no? Y bueno, me di cuenta que era bastante difícil saber qué opina el exterior y adentro, digamos, del país, ¿no? Y bueno, hice una encuesta, no sé, capaz que se las comparto. Si bien Verónica me contó que estaba un poco mal encaminada, ¿no? Porque, bueno, traté un poco de llevar quizá el agua para mi molino. Y básicamente la pregunta que hacíamos era si estaba de acuerdo con la promulgación de la ley 19.172, ¿no? Fuimos al barrio Cordón, que nos pareció como que representaba bien a todos los niveles sociales y fue random, digamos. ¿Qué te dijo Verónica? No, que capaz que podía compartirlo con ustedes y... Sí, mirá. Y sacarle alguna conclusión. Ya te había explicado muchas cosas que tienen que ver con la manera como se pregunta, lo que se pregunta, que no es lo mismo lo que la gente opina de la marihuana que si le preguntan por la ley. Y si le pregunto por la ley que por esa ley. Digo, son preguntas que todas pueden dar cosas distintas, ¿no? Pero si yo le pregunto, ¿está usted de acuerdo con la promulgación de la ley 19.172 que regula la marihuana en el Uruguay? Mira, eso ya es una pregunta que no te lo entienda casi nadie. Porque promulgar el nombre de la ley, el número de la ley, nada más que en la Facultad de Derecho. En el resto del país, la promulgación de la ley no sé cuánto, nadie sabe lo que es. Y con respecto a que lo hice en el barrio Cordón, no sé... ¿Y el barrio Cordón por qué? A ver, ¿por qué? No, ¿cuál es la composición del barrio Cordón que hace como que... barrio multiclase social sería. ¿Multiclase social? ¿A qué te refieres? Claro, como que representa bien, pero no. No, en realidad no. Digo, mirá que el asunto de las encuestas es muy complicado y en tema de drogas es más complicado todavía. Porque vos le estás preguntando a la gente por una cosa que es de su privacidad, de su intimidad, de su confidencialidad, y esas cosas en público no se preguntan. No podés preguntar sobre sexo, ni sobre drogas, ni sobre ninguna cosa que implica la intimidad porque no sacás verdad de ahí. ¿Y pero qué debería haber preguntado entonces? Hay técnicas en ciencias sociales para preguntar eso. Esa no es. Eso es un disparate. Y eso lo único que te da, a ver si te lo puedo explicar con alguna palabra medio técnica que estamos en una clase. Cuando vos le preguntás por consumo de drogas, con el mal vocabulario epidemiológico, prevalencia e incidencia, mal vocabulario, las cosas no se transmiten epidémicamente, las drogas, lo que uno recoge es el orden en que el estigma es sentido por el que responde. No lo que consume. La gente no responde lo verdadero que consume. Se anima a responder que consume aquella cosa que
tiene menos estigma y cae menos vergüenza sobre él frente a quien le pregunta. Entonces, es una pésima elección científica encuestar sobre drogas. A nosotros nos llama la atención, ¿no? La cantidad de encuestas que hay y los diversos resultados que hay. Por ejemplo, había en un momento 60% aprobado, el otro 40% en contra, digo que aprueba la ley. Bueno, a nosotros, por ejemplo, nos dio 54 a favor y 46 en contra. ¿Cuál es la utilidad de la encuesta? ¿Con qué objetivo estás haciendo esta encuesta? Bueno, lo que nos pasaba era que tanto en el exterior como internamente habían opiniones desfavorables en cuanto a esta ley, en cuanto a llevar a cabo este proyecto. De todas maneras se llevó a cabo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si todos los uruguayos no estábamos de acuerdo? Todos no. ¿Cómo? Todos bueno, no. la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría. La gran mayoría. Eso sí que yo creo que es una virtud del gobierno. No haber tenido... ¿Cuál es la utilidad de la encuesta? ¿Con qué objetivo estás haciendo esta encuesta? Bueno, lo que nos pasaba era que tanto en el exterior como internamente habían opiniones desfavorables en cuanto a esta ley, en cuanto a llevar a cabo este proyecto. Todos los uruguayos no estábamos de acuerdo. Todos no. ¿Cómo? Todos bueno, no. La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría. La gran mayoría. Eso sí que yo creo que es una virtud del gobierno. No haber tenido una actitud populista fácil, sino de actuar como líderes de comunidad, que los políticos no solo son representantes de la opinión de la gente, sino que son líderes de la opinión de la gente. Tienen que liderarla. No tienen por qué, con una encuesta, resolver cómo van a gobernar a partir de encuestas. No, le pareció que había que hacer esa como otras cosas, y a pesar de que las encuestas daban desfavorablemente y que el balance interno del partido tampoco era fácil, igual llevaron adelante una iniciativa porque les pareció bien y porque les pareció que había un fracaso de un modelo en el mundo y que el Uruguay podía hacer la experiencia, y eso me parece que es una gran virtud de este gobierno realmente. Haber secundarizado eso. Ahí también hay un ejemplo de como lo contradictorio que pueden ser las encuestas, ¿no? Porque hay algunas que dicen que el 62% está en contra de la ley. Hay otras que dicen que el 78% preferiría que se venda marihuana en una farmacia, ¿no? En un punto ilegal donde también se vende pasta base. Y hay otra que dice que el 51% de la población prefiere que la ley se aplique y ver los resultados y no que se derogue. Entonces es como que las encuestas, dependiendo de cómo preguntes, pueden dar muchas respuestas. Yo creo que en materia de opinión es parecido a lo que pasó con el aborto. La mayoría de las personas declaraban que no estaban a favor, e incluso los sectores conservadores promovieron legítimamente un plebiscito y fue el 10% de la población optó. Sí, además como que no se puede gobernar en base a la opinión pública, sino también con respecto a las minorías, ¿no? Y de hecho, cuando se empezó a informar más, la gente empezó a cambiar un poco más de opinión. Inclusive, en los mismos puntos que se preguntaban de esa manera, empezó a cambiar. No solo la diferencia, como señalaron muy bien, la gente contesta, depende de lo que le pregunten, pero en las mismas cosas preguntadas a través del tiempo, empezó a cambiar cuando le empezó a llegar información. Hubo un modelo de charlas territoriales que desarrolló la Junta Nacional de Drogas conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura, que fueron por todo el país y que fueron colaborando, como decía el profesor, en esta situación de disminuir la cantidad de gente en contra, a pesar de que la dirección política la tiene que llevar los gobernantes y no guiarse tanto por las preferencias que pueda tener en determinado momento la opinión pública, que en definitiva puede terminar siendo opinión publicitada, que es un matiz que hay entre la opinión pública y la opinión publicitada. Sí, y en relación a eso me parece que también es importante ver las condiciones de producción del marco de lo que es legal e ilegal. Que la marihuana sea ilegal en este momento en realidad es una condición histórica cultural de este momento dado, no siempre lo fue. Una droga por ser catalogada de legal o ilegal no la hace mejor o peor que otra. Y eso me parece que es algo que se vio con esta ley que se está desconstruyendo. Lo que hay es que evitar esas cosas que además hablar de drogas frente a los jóvenes de manera imbécil es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme. Porque deslegitima a todo el mundo adulto.
y deslegitima al Estado. Perdón. Deslegitima al gobierno. ¿Cómo sería de manera imbécil? Deslegitima en el sentido, y va un tipo, va a dar a un liceo, a dar una clase de esas que van y dicen puras idioteces que todos los chiquilines saben que no suceden, que el riesgo no es así, que eso no pasa, saben perfectamente que no. Entonces eso deslegitima a todo el mundo adulto, pues el tipo dice, bueno, si los adultos vienen a decirme estas idioteces con respecto a los temas que yo sé, ¿qué garantía tengo yo de que saben algo de los temas de los que yo no sé? Pasan a dudar de todo. Entonces, si yo le pregunto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una encuesta, por ejemplo, para que me dé en contra de esta ley? ¿Qué debería preguntar? En contra podrías, por ejemplo, agarrar a los consumidores de pasta base e indagar si consumieron antes marihuana. Probablemente te va a dar que sí, entonces después vas a tener una conclusión del tipo, todos los consumidores de pasta base consumieron marihuana. Algo lineal y que le va a hacer pensar a las personas que van a terminar consumiendo otras sustancias. Hay muchas encuestas que dicen, ¿usted tiene miedo de llegar a su casa solo de noche a las 11 de la noche? Y sí, la respuesta va a ser que sí, que tengo miedo con relación a eso. Muchas formas de preguntar están direccionando las respuestas. O algo tan básico como la publicidad de la Rañada que decía ¿qué pensás de que se venda marihuana en las farmacias y que no se pueda comprar alfajor en la cantina de la escuela? O sea, eso es como también muy lineal lo que decía Micaela. Bueno, quizás las encuestas no sean tan malas o no sean solo para manipular. Quizás cuando no encontramos en el afuera un clima favorable, tratamos de generar un microclima. Quizás no pude expresarme bien, producto del calor que hacía en esa sala. Lo que yo quería reflexionar era que quizás el gobierno, al no tener las condiciones externas favorables para desarrollar su proyecto, debía generar sus propias condiciones internas. Gracias, Rafael. Un microclima que le permitiera controlar mejor el desarrollo de la propuesta. Al poner en el buscador de la computadora condiciones, exterior, interior, ley, marihuana, nos encontramos con artículos que trataban la disyuntiva entre outdoor o indoor, el desarrollo de las plantas en exteriores o interiores. En interiores podemos controlar el tiempo de luz o oscuridad que reciben las plantas. Después de la germinación y el trasplante, se aplica durante un mes aproximado un fotoperíodo de 18 horas luz y 6 horas de oscuridad. Período de crecimiento. Luego se reduce el fotoperíodo a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, para invitar a la planta o forzarla a florecer. La ley 19.172 también se preparaba para florecer. ¿Y los políticos? ¿Qué se les pasó por la cabeza cuando la ley tenía media sanción y pasaba de diputados a senadores? Habría que llamar antes a los despachos, ¿no? ¿No temes que un día en la vía pública, ponele, alguien diga, ahí va el responsable de la ley esa? Sí, me ha pasado ya. Prefiero no ser fumadora pasiva de eso, y lo estaba haciendo, y lo estaban haciendo mis hijas. ¿El proyecto de ley creció como correspondía? ¿O hubieron obstáculos, plagas, intereses corporativos que impidieron el debate? Mirá, este te sigue como la Mona Lisa, te sigue con la mirada. Hola. ¿El micrófono es él? Uruguay lo que ha defendido a nivel internacional es el derecho a discutir en qué forma fiscalizamos y controlamos mejor las drogas. Y que hayamos tenido iniciativa sobre este aspecto nos prestigian. ¿Vos creés que había un clima favorable para esta ley? Era necesaria para que la gente no vaya injustamente presa, pienso. Y bueno, tiene sus cosas positivas y veo muchas negativas. Por suerte, en este capítulo 4 de Guía 19.172 lo debatiremos. La agricultura orgánica lo que tiene es que uno tiene que andar mucho más arriba de los cultivos. Entonces, revisando, acá encontramos los primeros pulgoncitos de la temporada.
No, pasaba para averiguar un kit de plantación tipo rapero. Sí, para cultivar en el interior, un cultivo indoor, ¿vas a hacer? Claro, sí, para un amigo eso.